El ejército Kushan hace su primera aparición al final del capítulo 127 del manga, justo en el momento en el que el rey muere en un sueño muy perturbador por cierto. La armada Kushan desciende de las montañas del este sobre Windham, aunque también debemos tomar en cuenta que los Bakiraka aparecieron en los capítulos 56 y 57 del arco de la Edad de Oro, pero en ese momento permanecían en el exilio trabajando para diferentes reinos. Para comentar y analizar el papel del Imperio Kushan en la trama de Berserk, primero tenemos que hablar del Imperio Kushan original. El Imperio Kushan proviene de una tribu nómada asiática, los Yuezhi. Ellos rondaron las planicies de la actual provincia china de Gansu, hasta que sufrieron una derrota aplastante en batalla frente a la tribu Shungu en el año 176 a.C. Después de esta derrota, los Yuezhi se dividieron en dos, los Altos Yuezhi y los Yuezhi menores. Los Altos Yuezhi viajaron hacia occidente y se establecieron en Bactria, donde conquistaron lo que quedaba del imperio griego que se había formado a partir del imperio de Alejandro Magno. El primero en alzarse como rey Kushan fue Heraios. Él era el líder de una de las 5 grandes tribus Yuezhi, los Kushanas. Bajo su comando, los Kushanas derrotaron y subyugaron a los otros 4 líderes de las otras 4 tribus. Debemos mantener este dato presente para más adelante en la historia, bro, tómalo en cuenta. Continuando, Heraios fue el padre del primer emperador Kushan y tatarabuelo del padre de Ganishka que conocemos, el cual se llamaba Bhima Kadphishes y fue asesinado por Ganishka en la serie. El Imperio Kushan tuvo su apogeo en los primeros 3 siglos de nuestro milenio y fue en el segundo siglo cuando Ganishka llegó al trono. El Imperio Kushan tenía en su máxima extensión 2 millones de kilómetros cuadrados. Se extendía desde el norte de la India continental hasta Turkmenistán y Uzbekistán, pero sin llegar al mar Caspio, esto claro durante el gobierno de Ganishka. El Imperio Kushan de Ganishka está situado muy lejos en tiempo y espacio del núcleo de la trama de Berserk. Tomando en cuenta que la Guerra de los 100 años es una obvia referencia europea y partiendo desde la ciudad de Termes, que fue el centro del budismo en el Imperio Kushan, el corazón de Europa se encuentra a más de 5000 kilómetros. Además, sabiendo que existen cañones en Berserk y que el primero fue disparado entre 1200 y 1300 en Europa, más de un milenio separa a los Kushan de la Edad Media de los castillos, cañones y armaduras que vemos en Berserk. Y ahora, ¿por qué Miura eligió al Imperio Kushan de Ganishka? ¿Por qué Miura metió a un emperador y un imperio poco conocidos en comparación a muchos otros que perfectamente pudo elegir de la historia humana? Pues déjame decirte que este es uno de los detalles más interesantes que Miura nos ha regalado, pues Ganishka junto con su imperio son un pilar fundamental del budismo. Existen 4 religiones no teístas en el mundo, y de ellas solo el budismo es digno de mención aquí. El budismo no cree en un dios, por ello es no teísta, y además niega la dependencia de la causalidad a fenómenos o realidades sobrenaturales. Por lo que el Imperio Kushan, al ser un pilar del budismo, así como Ganishka, niega básicamente la existencia del dios del abismo y la causalidad que domina el mundo de Berserk. Podríamos decir que son enemigos ideológicos naturales de los antagonistas de Berserk, que en este caso son el dios del abismo, la mano de Dios y la causalidad que ellos controlan. El Imperio Kushan de Berserk debe ser increíblemente grande, y el mundo que ideó Miura debe ser relativamente parecido al mundo humano que conocemos. Pues regresando al capítulo 127, si el ejército Kushan invadió Windham, y tomando en cuenta que Midland fue nombrado así por estar en el centro del continente, quiere decir que el Imperio Kushan tiene conquistada gran parte del continente donde se desarrolla la trama. Aunque en el capítulo 256, Sérpico comenta que Britannis fue Kushan hace tiempo, y al ser una ciudad muy occidental, pues recordemos que de ahí se adentraron en el Gran Mar del Oeste Guts y su grupo en busca de Elfheim, podemos decir que el Imperio Kushan tenía un control casi total del continente entre los siglos que transcurrieron entre el Imperio de Geyserik y la época actual de Berserk. La invasión Kushan a Midland, que inició en el capítulo 127, fue iniciada por una profecía que llegó al imperio, como revela Silat en el capítulo 174. Esta profecía es una de 3 que se entregaron a 3 objetivos específicos que tenían un rol a cumplir en los planes del dios del abismo y la mano de Dios, pero de esto hablaremos en otro video. La profecía entregada a los Kushan le reveló a Ganishka dónde regresaría Griffith al mundo material, y él, queriendo dominarlo todo y con sus ansias de ser el monarca más poderoso, volteó hacia occidente con el objetivo de detener a Griffith. Pero fueron utilizados. El verdadero rol a desempeñar por el Imperio Kushan era el de invadir Midland en el momento adecuado para los planes del dios del abismo.
pues como yo seguramente, bros, muchos de ustedes pensarán que si querían arrasar, habrían tenido que atacar durante la guerra de los 100 años entre Midland y Tjuder, mientras los ejércitos de Midland estaban diezmados y el imperio Tjuder tenía una crisis interna por la sucesión al trono, como nos dicen en el capítulo 23. Era su destino atacar en aquel momento. Pero años más tarde, después de la profecía, el imperio Kushan reunió a sus tropas y buscando la ruta más directa a San Albion, invadió Midland. ¿Por qué Midland? Pues déjame decirte, bro, que esta respuesta es muy coherente dentro del universo de Kentaro Miura. Midland era el país más débil en sus fronteras ya que había terminado una guerra de 100 años. Y además los otros dos países que tenían fronteras con el imperio Kushan, que eran Morgar y Wallatolia, según Serpico nos comenta en el capítulo 244, eran veteranos en la lucha contra los Kushan, o sea que tendrían fronteras fortificadas y bien defendidas. Es por eso que se pregunta si no tendrían que preocuparse por un ataque Kushan. También expresa que ese no es el momento para una inquisición en San Albion con los Kushan tan cerca de la frontera, pero la Santa Sede no hizo nada pues los altos mandos seguramente esperaban un ataque Kushan a tierras de San Albion, para tener un pretexto para iniciar una gran guerra santa que tuviera involucrados a todos los países afiliados a la Santa Sede. Conociendo esto, Federico do Vandimion llamó de vuelta a Farnese en el capítulo 152, dejando al ejército de la Sagrada Cadena de Hierro atrás. De esta forma, al dejar un ejército compuesto de nobles en la frontera con Midland, murieran muchos o murieran pocos, la Santa Sede los podría volver mártires para incitar la Guerra Santa. Un poco después, en el capítulo 182, podemos ver al mismo ejército que perseguía a Griffith tomando la ciudad de Shet. ¿Cómo sabemos que es el mismo?, te preguntarás. Pues lo sabemos ya que Silat y los Bakiraka viajan con ellos. Al parecer, al no poder capturar a Griffith en San Albion, regresaron a Midland a contribuir en la conquista tomando 6 fortalezas hasta este punto. En este capítulo aprendemos varias cosas de la máquina de guerra Kushan. El general explica que dan una advertencia al enemigo y si se rinden se les permite vivir como esclavos de guerra. También como un buen detalle vemos que mientras acaban con los hombres sobrevivientes de la ciudad, las mujeres son apresadas. Ellas conocen el rumor de que los Kushan procrean con mujeres de un pueblo conquistado para hacer más llevadera y tranquila la conquista, pero nosotros ya sabemos como lectores que los Kushan las usan para reforzar la armada Daka a cargo de Daiba, que podremos verlo más adelante. En este capítulo, Silat también nos confirma una vez más que la invasión inició por una profecía. La guerra continúa y en el capítulo 192, titulado Demonios de Guerra, podemos ver la primera batalla entre los Kushan y la nueva banda del halcón, así como el uso de la estrategia de los prisioneros de guerra, donde envían de primera línea a los soldados de Midland que se rindieron anteriormente, amenazándolos con dispararles y huyen y dejándoles como única alternativa para sobrevivir la victoria. Estos prisioneros de guerra solo son para incomodar al enemigo, pues casi no van protegidos y únicamente les dan una lanza. El general Kushan que lidera este ejército dice que esa es estrategia la que les ha permitido hacer sus campañas militares lo más largas posibles, además de favorecerles en el campo de batalla ya que esta estrategia le quita moral al enemigo. En esta batalla los Kushan sufren su primera derrota, ya que 5000 Kushans huyeron frente a unos cientos de soldados de Midland, según nos dice un oficial Kushan sobreviviente en el capítulo 193. En esta batalla también se nos dice que Griffith se hizo una reputación ya que ha liberado varios lugares de Midland conquistados por los Kushan. En el capítulo 194, Locus comenta algo interesante. Dice que el imperio Kushan tiene varias familias luchando por el poder, esto en clara referencia a las 4 tribus Yuezhi que los antepasados de Ganishka tuvieron que subyugar, como lo mencionamos al inicio del video. Probablemente los Bakiraka sirvieron a alguna familia regente de estas 4 tribus subyugadas, y por ello fueron exiliados cuando ganaron los Kushanas, la tribu de Ganishka, siglos atrás en el mundo de Berserk, claro está, pero eso lo hablaremos en otro video. Además de esta información podemos ver a Kushans en las filas de la nueva banda del halcón, y Locus nos dice que ellos se apropiaron de la estrategia Kushan. Permiten a los prisioneros luchar por 3 días y después le dan a escoger si quieren unirse o morir. Los que se unen son promovidos como cualquier otro soldado. Este fortalecimiento y las continuas victorias de Griffith dieron como resultado que la orden de capturar a Griffith cambiara a capturar o matar a Griffith, pues los Bakiraka fallaron un intento de asesinato en el capítulo 195, mostrando la desesperación de Ganishka. En el capítulo 233 vemos por primera vez algo de la magia Kushan, magia oriental del mundo de Berserk, con magos haciendo un conjuro grupal al Behelit artificial de Daiba.
También en estos capítulos vemos el origen de la fuerza más mortal de la armada Kushan, dejando de lado a los Pishaka. Y esta fuerza son los Daka, en cuya creación utilizan a las mujeres prisioneras de Midland. Como un pequeño dato curioso, estos niños Daka son en concepto lo mismo que el hijo de Casca y Guts, pues son niños poseídos por el mal. En el capítulo 239 inicia la campaña Kushan en la península de Britannis, utilizando magia oriental para crear lo que Cirque identifica como familiares, denominados Pishaka por los Kushan. Se crea una armada mágica, comandada por invocadores que en algunos casos son controlados por Ganishka directamente, como vemos en el capítulo 240, y en otros casos los invocadores trabajan para Daiba, como vemos en el capítulo 243. Igualmente en el capítulo 243 podemos ver cómo la armada Pishaka a cargo de Daiba subyuga y asesina a todos los habitantes de la península en una sola noche, como parte de la estrategia Kushan. También como dato importante, la marca de God reacciona a los familiares pero no a la magia de Cirque, dándonos a entender que son conceptos de magia muy diferentes. Antes de que los resultados de la estrategia Kushan se muestren, en los capítulos de Britannis podemos aprender algunas cosas adicionales sobre este imperio. En el capítulo 245 vemos cómo los Kushan eran tratados como esclavos antes de que la guerra iniciara, y solo como enemigos paganos por otras naciones. Pero ya que Britannis fue elegido como patio naval de la Santa Sede, fueron sacrificados para aumentar las ansias de guerra y seguramente como castigo por todos los nobles que murieron en San Albion. Sérpico también nos explica en el capítulo 356 cómo la arquitectura original de Britannis es Kushan, ya que originalmente Britannis les pertenecía y les fue arrebatada, por lo que podemos decir que Britannis fue fundada por los Kushan. Considero especialmente importante que Daiba en el capítulo 270 hable con terminología hinduista, pues como lo comenté anteriormente, el imperio Kushan y Ganishka son pilares budistas. Tomando en cuenta que en el capítulo 303 vemos cómo Daiba le regaló el Behelit, daría por hecho que el imperio Kushan antes de invadir Midland conquistó el equivalente a la India en el universo de Miura. Regresando a lo que aprendimos en Britannis, Daiba afirma que su sistema mágico es diferente del que usa Cirque, como con la Rueda de Fuego, por ejemplo. Tan diferente es que Guts en el capítulo 272 confunde a Daiba con un apóstol. Después de todos estos acontecimientos, podemos ver los resultados de la estrategia Kushan en la península de Britannis en el capítulo 279, pues el plan había sido perfecto, eliminando las poblaciones de la península con Daiba y sus Pishaka, luego atacando el puerto y quemando los barcos que se podrían utilizar como medio de escape, y por último atacando después de una noche de cansancio y confusión. Este capítulo 279 me parece excelente, pues podemos ver un ejército propio de la región de origen del imperio Kushan, con los catafractos y los elefantes propios del imperio persa y selyúcida que precedieron al imperio Kushan en Bactria en nuestra historia. Y hasta aquí llega el papel de los Kushan como imperio, pues después de esta derrota no se hace mucho más como una nación, aunque Ganishka y Daiba sí tienen otras aportaciones, de ellos hablaremos en otros videos. Y eso es todo por el video de hoy, bro. Espero de todo corazón que te haya gustado, pues fue un poco complicado encontrar toda la información de los Kushan, ya que en determinadas partes de la trama tienen un papel muy secundario. Si realmente te gustó, regálame un like y suscríbete para más contenido así. También te invito a ver el resto de mi contenido de otros mangas, pues dedico el mismo tiempo para cada uno de mis videos. Te invito también a seguirme en Twitter para estar en contacto. Por aquí te estaré dejando mi lista de reproducción con mis teorías de Berserk, por aquí otra con los personajes de Berserk y también una con las reviews que hago de otros mangas, bro. Eso es todo y hasta la próxima.